Hoy vamos a hacer estas deliciosas tartaletas de yogur para el desayuno. Estas tartaletas perfectas para acompañar con yogur, con chocolate, con frutas, con lo que tú quieras. Mira qué bellas. Súper fáciles, económicas, pocos ingredientes, no necesitas horno. Mega buenísimas. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Estas tartaletas son tan versátiles que las puedes comer como desayuno o como postre. Te van a encantar. Vamos a empezar colocando en un bol una taza de avena en hojuelas, también un cuarto de taza de algunas nueces o almendras y 3 cucharadas de mantequilla de almendras o de maní o incluso puedes utilizar aceite de coco. También puedes agregar 2 cucharadas del endulzante que utilices, yo estoy usando monk fruit. Te recomiendo agregar una cucharada de canela, también una cucharada de miel y una pizca de sal. Y una vez que tenemos todos estos ingredientes, vamos a comenzar a combinarlos. Ahora vamos a agregarle líquido a esta mezcla. Comenzamos con una cucharada de vainilla y por aquí tengo un cuarto de taza de agua. Pero por favor, el agua se la vas a agregar poco a poco a medida que la necesita. Agrega un chorrito y comienzas a mezclar. Vas a ver cómo ella va a comenzar a compactarse. Cuando hayas removido bien y te des cuenta que hace falta un poco más de agua, entonces agrégale más. La verdad es que esta masa no tienes que tocarla, simplemente con la paleta vas amasando y te vas a ir dando cuenta cómo ella se va pegando. La consistencia que queremos es precisamente de una masa, es bastante pegajosa pero tiene que quedar bastante compacta. Pruébala y si hace falta le puedes agregar un poco más de dulce o un poco más de salado. A esta mezcla también puedes agregarle las semillas que te gusten, incluso también puedes agregarle banana si quieres endulzar con banana. Y también puedes agregar dátiles o pasas, todo le queda maravilloso. Queremos esta masa así, fíjate bien, ya está lista, ahora la vamos a pasar a un molde. Voy a hacer tartaletas individuales en este molde de muffin. Te recomiendo que utilices un molde de silicona, a mí me gusta engrasarlos por si acaso no se me vayan a pegar. Agrega una porción de una cucharada en cada una de las divisiones del muffin y sumerge tus dedos en agua para ayudarte a darle forma a esta tartaleta. Para hacerlo más rápido voy a colocar la porción de cada una en todas las divisiones del molde de muffins. Y ahora con mi vasito de agua al lado voy a comenzar a darle forma a cada una de estas tartaletas. Es importante que la pegues bien, que la pongas alta para que te dé una profundidad para poder colocarle el relleno y que no lo dejes tan fino porque si no se pueden romper cuando las agarres. Fíjate cómo esta masa ya hace la tartaleta prácticamente y la deja lista. Lo que pasa es que lo que queremos es que se ponga un poquito más durita. Mírala. E incluso esta receta la puedes meter al horno y te van a quedar mucho más doraditas y tostaditas. Pero para que sea más fácil te voy a dar hoy esta receta que es completamente sin horno. Depende del molde que tengas, te van a salir 6 tartaletas, pero también la puedes hacer en un molde grande, una gran tartaleta. Ya estoy dándole los últimos toques para hacerlas bien profundas y más altas, porque mientras más altas las haga, por supuesto le va a caber más relleno, que es lo que queremos. Ya mis 6 tartaletas están listas para el próximo paso. Recuerda que si quieres muchas más recetas de desayuno, almuerzo, cena, postre, lo que sea, descarga hoy mismo cualquiera de mis ebooks, sobre todo el de menú saludable. Tienes un menú para 7 días completamente saludable y te va a dar las pautas para que sigas con el resto de tus semanas. Búscalo ya en recetaslily.com/shop. El próximo paso es llevarlas al refrigerador o al congelador por lo menos 2 horas. Y mientras las tartaletas se hacen, yo voy a ir picando las frutas que les voy a poner. He cortado unas rebanadas de piñas con la cual voy a hacer esta receta, pero también tengo muchas ganas de hacer una torta de piña. ¿Quieres que la hagamos? Dímelo en los comentarios. La voy a cortar de esta manera, así en cuadritos. Le puedes agregar la fruta que más te guste. A mí me provocó también con fresa. Después de aproximadamente 3 horas en el refrigerador, mira mis tartaletas. Las voy a desmoldar poco a poco con mucho cuidadito porque ellas todavía están un poco suaves. Cuando las horneas, ellas sí van a quedar un poco más duras y más manejables. Sin embargo, mira qué perfectas quedan sin ningún tipo de horno. Yogur griego, nunca debe faltar en mi nevera.
De hecho, aquí en el canal ya hicimos la receta. Si quieres recibir todas las semanas un newsletter con una nueva receta y con muchos tips para ti, suscríbete ahora mismo a mi newsletter. Te voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción el link para que te suscribas ahora mismo. Al yogur griego le agregué previamente una cucharadita de vainilla y también 2 cucharadas de endulzante. Y ahora se lo agregamos a cada una de las tartaletas con la fruta de tu preferencia. Al yogur también le puedes agregar cacao en polvo y te van a quedar de chocolates mega buenísimas. Estas tartaletas las puedes decorar y rellenar con lo que tú quieras. Estas te las recomiendo o para el desayuno o para cualquier merienda. Ya hice una de piña y también una de fresa. También le voy a agregar un poquito de nueces y almendras fileteadas. También las puedes hacer de banana, deliciosas. Y un sabor que me encanta es espolvorearle un poco de coco rallado. Y finalmente ya tenemos acá nuestras primeras tartaletas espectaculares. Lo mejor de estas tartaletas es cuando en la tarde te da como hambre y vas directo al refrigerador y tienes listas tus tartaletas ya congeladas o en la nevera, como tú quieras. Si la quieres tipo postre, sí con sabor a chocolate, puedes agarrar 2 cucharadas de yogur y 2 cucharadas de cacao. Agrégale también una cucharada de endulzante y si quieres una cucharada de vainilla. Comienza a mezclar todo esto y esta mezcla de chocolate se va a poner cremosa y perfecta, irresistible. Saca tus tartaletas de la bolsa, me encanta utilizar estas bolsas reusables. Son buenísimas, te voy a dejar el link en la descripción. Cuando las saques posiblemente vas a tener que arreglarlas un poquito para darle otra vez la formita de canastita. Voy a hacer 2 con yogur y 2 con chocolate, porque aquí hay para todos los gustos. También puedes agregarle solo chocolate fundido y queda buenísima. Ahora le voy a agregar un toque de frutas a cada una, a esta le voy a agregar fresas con blueberries. La de chocolate también me gusta con blueberries. Voy a hacer otra con piña y una solo con chocolate y coco rallado. También voy a agregarle coco rallado a la de piña que le queda buenísimo. ¿Ves qué fácil es? En pocos minutos puedes tener 4 tartaletas de sabores distintos. Y mira qué perfectas. ¿Te provoca cuál? Las puedes agarrar perfectamente con la mano, pero también te la puedes comer con una cucharita. Vamos a probarla. Mega buenas. Mira cómo se ven por dentro. Me voy a sacrificar y me voy a probar también la de chocolate. Mira qué delicia, queda como un volcán por dentro. Chocolate y coco, definitivamente una de mis favoritas. Esta cremita de chocolate por dentro me encanta. Hazlas y me cuentas. Mega buenísima. Y si quieres aprender a condimentar el pollo como un profesional, anótate ya en mi curso online. Ve ya a recetaslily.com/la Academia de Lily, así todo pegado. Inscríbete ya, que te va a ayudar a solucionar semanas de comidas que puedas tener congeladas en tu nevera solo de sacarla y cocinarla. Aquí no solo vas a aprender a condimentar, sino a congelar correctamente y también a cocinar. Inscríbete ahora mismo. ¿Te gustó la receta de hoy? Entonces suscríbete ahora mismo y no te olvides de dejarme tu dedo arriba. Y hoy quiero agradecer estos mensajes. Gracias por dejarme este mensaje y si quieres que el tuyo aparezca la próxima semana, escríbeme uno ahora mismo. Lo que tú quieras, un saludo, una pregunta, lo que quieras. Eso sí, dime en qué país estás. Todas mis recetas escritas las encuentras en recetaslily.com. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Por aquí te voy a dejar el de la semana pasada. No te lo pierdas, que estuvo mega buenísimo. Hoy vamos a hacer unas barras de yogur súper fáciles y quedan deliciosas. Son muy económicas, súper fáciles, pocos ingredientes, el mejor postre para una merienda. Mega buenísimas.